Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. La verdad es que nosotros estamos de festejos desde anoche con nuestro queridísimo Luis Estrada, a quien le damos otro aplauso porque es nuestro invitado. Y por supuesto que tenemos muchas cosas hoy aquí para seguir festejando y tenerte con nosotros, queridísimo Luis. Gracias. En verdad es un honor que nos acompañes y, como todo acto, tú sabes que también tenemos una parte protocolaria con la cual vamos a arrancar para después seguir con una charla entre amigos más en confianza. Comenzamos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Soy Columba Betis. Qué gusto estar contigo, Luis Estrada. Merecido homenaje. Y pues le doy la palabra a Sara. Yo soy parte protocolaria. Yo pensé que había un video o algo. También. Muy buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Yo sé que van a disfrutar esta mañana muchísimo con Luis. Yo tuve la oportunidad de cenar anoche, lo pasamos padrísimo. Y tiene apague la luz, perdón. Ay, esto. Perdón. Sí, ¿verdad? Sí, por allá. Quiero que siente la apertura a platicar, levantar la mano para preguntas en el momento que abrimos en preguntas y respuestas. Disfrutan esta gran oportunidad de estar con un maestro del cine mexicano. Tiene mucho que compartir, habla mucho. Entonces, hay mucha oportunidad. Pregúntale sobre los proyectos que trae en puerta, que no me quiere decir. No, yo sé. No, pero creo que su experiencia en el cine mexicano desde niño, él nace en el cine mexicano. Creo que trae una perspectiva, un conocimiento que pocos tenemos. Entonces espero que puedan disfrutar de esto. Y Luis, gracias por estar. Columba, gracias por moderar este espacio y que tengan excelente mañana. Gracias por su Ahora sí va el video. Va el video, creo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues que empiece el video. En la 26ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, nos sentimos orgullosos de homenajear a uno de los directores vivos más importantes del cine mexicano, Luis Estrada. Ganador de 4 Arieles, sus exploraciones satíricas sobre la sociedad mexicana le han generado mucho reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras. El cine de este director, productor y guionista mexicano ha funcionado como un espejo en el que se ven reflejados, a veces de manera cruda, los aspectos más problemáticos de nuestra atemorida nación, aunque siempre con una energía serpentina que logra hacernos reír de nosotros mismos. ¿Por qué crees que tú y tu familia son pobres? Mari, no es necesario que protestes. Mari, no, con toda confianza. La verdad, señor, hace unos años creía que era la voluntad de Dios. Luego pensé que era mala suerte. Pero ahora estoy bien segura que es culpa de este gobierno y de todos los otros hijos de la chingada que estuvieron antes que usted. Gracias, Mari, ya lo puedo decir. Nacido en 1962 en la Ciudad de México, Luis Estrada conoció el mundo del cine de la mano de su padre, el director ganador de Ariel, José Estrada. A los 17 años ingresó en el CUEC, donde realizó sus primeros cortometrajes junto a colaboradores como Alfonso Cuarón o Carlos Markovich. Su primer largometraje, Camino largo a Tijuana, fue nominado al Ariel por Mejor Ópera Prima. En 1991 dirigió La cinta Bandidos, decantada hacia el lado ultraviolento del western. En Bandidos, nuestro director contó con Emanuel Epstein como director de fotografía, Regine Rock como directora de producción y Guillermo del Toro como supervisor de maquillaje. ¿Saben una cosa? Cuando salga algo hace unas temporadas con sus bandidos. Ya verán. Además, fue la primera colaboración con dos de sus cómplices más cercanos, el actor Damián Alcázar y el guionista Pablo Santiago.
1994, Estrada nos introdujo a una nueva versión del viaje heroico, esta vez desarrollado en un ámbito de realismo mágico. Esta película obtuvo los Arieles a mejor fotografía, mejores efectos especiales, mejor maquillaje y mejor escenografía. Las oportunidades de empleo con mejores Humanos que sientan sobre el poder para ayudar a la gente. Ese es el cambio correcto. 5 años después nos encontramos con un año crucial para México y para Luis Estrada. 1999 fue el año de la Ley de Herodes. En ella Luis Estrada nos demostró la decadencia civil a través de Juan Vargas. Este es el pueblo. Un político de baja estofa que es designado alcalde en el pueblo no tan ficticio de San Pedro de los Alvaros. Ahí tienes. Y ahora sí, el grito y la pistola a ejercer la autoridad. Ándale. Muchas gracias. Pasa. La ley de Herodes hizo estallar los montes del discurso oficial y ganó 10 Arieles, entre ellos el de mejor película. Luis Estrada nos entregó en la ley de Herodes una crítica de insólito arrojo a los mecanismos del poder, logrando una de las comedias primordiales del cine latinoamericano. Ya instalado definitivamente en la sátira política, Estrada aprovechó el sexenio de Vicente Fox para denunciar la desigualdad social en tono de fábula. En lugar de tratar de acabar con la pobreza, hay que acabar con los pobres. Nuevamente protagonizada por Alcázar, en el México de Un Mundo Maravilloso, parece que las relaciones públicas y las apariencias importan más que resolver los problemas de fondo que siguen manteniendo a enormes cantidades de compatriotas en la miseria. Un Mundo Maravilloso resultó ganadora en el Festival de Amiens y en los premios que otorga la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México. En el siguiente sexenio no solo no se resolvieron los problemas del país, sino que se empeoraron. La atmósfera terrible del Calderonato encontró una crítica frontal en El Infierno, relato de un inmigrante deportado de Estados Unidos que regresa a un pueblo desfigurado por el narcotráfico y en el que parece imposible distinguir lo común de lo atroz. El infierno me queda chingada. El infierno es aquí merito. ¿Ya no se acuerda cuando éramos chavalos? El hambre que teníamos, el canijo frío, la miseria en la que vivíamos, o como ahora mismo, que cabrones como nosotros están matando así porque sí, nomás porque no tienen una manera decente de vivir. Me cae que esta vida no chingaderas, es el cabrón infierno. En El Infierno, Luis Estrada volvió a ganar la Liga Mejor Película, aparte de más de 20 premios y nominaciones en festivales internacionales como La Habana o San Diego. El viejo partido hegemónico volvió al poder denominándose el Nuevo PRI, y Luis Estrada no se podía quedar de brazos cruzados. En 2014, estrenó La Dictadura Perfecta, que muestra con gracia y arte el enorme poder que siguen teniendo los grandes conglomerados mediáticos, capaces de manipular la democracia a su antojo, aquí y en otros países. Estrenada este año, es una epopeya de más de 3 horas que de alguna forma resume la obra de nuestro homenajeado. En ella lo encontramos con el cuchillo listo para repartir mandobles a diestra y siniestra. La trama pesadillesca implica a un padre de familia interpretado por Alfonso Herrera, que regresa a su pueblo natal codiciando una herencia. Con su última sátira, Luis Estrada busca incomodar a la mayor cantidad de espectadores posible en un mundo que acepta cada vez menos el humor y se dedica más bien a buscar diferencias que justifiquen el odio, el rencor y la agresión.
La audacia contiene genialidad y nuestro homenajeado ha demostrado ser capaz de hazañas heroicas para testimoniar lo que percibe sin concesiones. Sus películas nos arrojan en la cara una realidad que solo es posible digerir gracias a su humor. Luis Estrada hace sobre todo películas entretenidas para su audiencia sin quitar el dedo del renglón de las enormes crisis que enfrenta México. Por estos afanes, la fuerza de su mirada, su humor corrosivo y los senderos inhóspitos que ha recorrido para bien de nuestra industria, el Festival Internacional de Cine Guanajuato reitera la honra que nos produce rendir este homenaje al retratista fiel, al sabio indomable, al destructor de hipocresías y campeón contra la corrección política. Luis Estrada. Bueno, esta charla, pues como ahí se dijo en el video y como también Sara, tú naciste en medio del mundo del séptimo arte por tu papá, José Estrada, director y guionista. ¿Influyó tu papá para que tú igual te dedicaras al cine? ¿O cómo es que escogiste el séptimo arte para expresarte? Buenos días a todos. Gracias a todos por acompañarnos y espero que esto sea divertido. Especialmente, como bien lo dijo Sara, hablo mucho. Pero creo que lo interesante de esta conversación es que sea un diálogo con ustedes. Entonces voy a tratar de ser lo más breve que pueda en las respuestas para que todo el que tenga interés pueda preguntar algo. Es un accidente porque ahora sí que uno podría haber nacido en Dinamarca en una familia de campesinos y a lo mejor hubiera sido un campesino danés. Pero me tocó nacer en mi familia. Mi padre se dedicaba primero al teatro, luego se dedicó al cine y creo que algo que definió mi vocación, evidentemente, fue poder tener el enorme privilegio y la enorme suerte de desde muy niño, muy pequeño, estar cerca de cómo se hacían las películas. Va a parecer hasta un poco ridículo, pero de verdad, cuando yo tenía 6 años y empecé yo a visitar los estudios cinematográficos, acompañando a mi padre, decidí a esa edad, ridículo. A los 6 años a mí me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Y con todos mis compañeritos decían, yo quiero ser policía, bombero, astronauta. Yo decía, no, yo quiero ser director de cine. Y curiosamente, en cuanto tuve oportunidad, todos mis esfuerzos, aún antes de estando ya en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria, yo todo lo que fui haciendo fue encaminado a conseguir convertirme en director de cine. Tuve la oportunidad, además, no solo era esta vocación de querer hacerlo, sino que me enamoré de él como espectador con la misma intensidad, con el mismo, en fin, con la misma pasión por verlo como espectador. Y entonces, pues cada vez que tenía yo oportunidad, desde muy niño, pues me sentaba y veía todo lo que podía, leía todo lo que había. Ese es otro privilegio también. Mi papá pues tenía muchos libros alrededor del cine y todo ello. Y entonces, cuando yo salí de la preparatoria, lo primero que hice fue, bueno, me metí a filosofía porque tenía pase directo en la UNAM, y entonces pues aproveché el pase directo y estuve 2 años también combinando la filosofía con el cine. Pero curiosamente Alfonso Cuarón y yo, que estuvimos en la misma generación en el CUEC, fuimos los alumnos más jóvenes que habían entrado nunca en la historia de la escuela. Los dos acabamos de cumplir 17 años, o estábamos por cumplirlo, porque saliendo tal cual de la preparatoria, entré al CUEC. Era complicadísimo entrar, y además los perfiles que privilegiaba el CUEC, que son las siglas del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que ya no existe, le cambiaron el nombre,
y ahora en la Escuela Nacional de Cinematografía, también de la UNAM. Y bueno, estudié la carrera en el CUEC, que fue pues, otra vez otro enorme privilegio el haber entrado tan joven. La educación que me dieron en la escuela no cumplió de todas mis expectativas, pero tenía una cosa fantástica, que es que nos permitían filmar. Y ahí yo hice ya formalmente mis primeros cortos de ficción, uno de ellos también muy joven. A los 18 años me gané mi primer Ariel, que no mencionan aquí, por un cortometraje que se llama La Divina Lola. Y mientras estudiaba la carrera del cine, también un poco por Nepo Baby, no sé si están familiarizados con el término, empecé a trabajar profesionalmente como asistente de dirección. La primera película que hice fue con mi padre, pero luego tuve la oportunidad de hacer alrededor de 25 películas de todos tamaños, tanto en México como en el extranjero. Me tocó ser asistente de Felipe Casals, me tocó ser asistente de Arturo Ripstein, y ya después, la última película que estaba yo haciendo como asistente fue una película que iba a dirigir mi padre, basada en una adaptación de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Mi papá murió de un infarto a los 47 años. A 2 días de empezar el rodaje de la película, ahí hay una anécdota un poco dolorosa para mí, porque a mí me ofrecieron que yo dirigiera la película. Yo tenía un padre recién muerto, me lo ofrecieron cuando todavía estaba su cuerpo en la caja, pero yo dije que sí, nada más que pedía tiempo un poco para organizar mi vida y hacer la película mía. Y de pronto un día me enteré que ya había otro director que además era amigo del presidente de la Madrid, Alberto Isaac, y él decidió hacer la película y nunca me avisaron. Entonces Ahora, esta experiencia fue lo que me llevó a mí y a mis compañeros. Bueno, hay un antecedente que es importante para llegar a lo que sería mi debut, que es que yo en el CUEC, dentro de esos cortos que les dije que hice, de los cuales fui muy privilegiado, y en esa otra vocación que tengo de ser casi un provocador profesional, en el CUEC había un ambiente muy politizado, donde estaba muy claro el cine que ellos creían que teníamos la obligación de hacer, que era un cine militante, de izquierda, marxista, trotskista, porque además también había todos esos dilemas y discusiones entre las diferentes corrientes de la izquierda. Y yo decidí, un poco sí como reto y como provocación, hacer una película en inglés. Y no solo era una película en inglés, sino que pasaba en Estados Unidos. Y no solo pasaba en Estados Unidos, la gran mayoría de los que están aquí son muy jóvenes, pero en ese momento había una caricatura que se publicaba en la revista Proceso, donde Columba es la encargada de toda el área de cultura, espectáculos y cine, y se publicaba una tira cómica que se llamaba Bully el Aceitoso. Bully el Aceitoso era fascista, que hablaba mal de todo, de los mexicanos, de los negros, de las mujeres. Hoy, por cierto, impensable en este mundo de la corrección política vuelta a una caricatura. Entonces era una caricatura muy provocadora. Y entonces yo, basándome un poco en Bully el Aceitoso, decidí hacer una película en inglés sobre un gringo fascista que hablaba mal de todo, de las mujeres, de los negros, de los mexicanos. Y fue un escándalo en la escuela y literalmente me costó la expulsión. Yo no pude terminar mi carrera, de hecho no me puedo considerar licenciado, porque faltándome un año para terminar mis estudios en el CUEC, me corrieron por haber hecho esa película. Fue muy fuerte, doloroso en ese momento, porque además yo tenía un proyecto para hacer mi tesis, no lo pude llevar a cabo, pero bueno, después de que mi padre muere, de que viene la frustración de la película que me habían ofrecido, y que yo quería hacer y que me la quitaron a la mala, eso creo que sirvió un poco como acicate para juntarme con mis amigos y como una respuesta a hacer Camino Largo a Tijuana. Yo tenía 25 años y en esa película, y esto también creo que es parte muy
relevante de mi carrera, porque muchos de los que estuvieron en esa película, donde yo tenía 25 años y era de los mayores, están muchos colaboradores que todavía trabajan conmigo, entre ellos Jaime San Pietro, que por ahí debe de estar, que ha sido el guionista de todas mis películas, desde Camino Largo a Tijuana hasta Que Viva México, y otros proyectos que vienen por delante de los que estamos trabajando. Pero también mi productora, Sandra Solares, que en ese momento tenía 18 años, también ha sido mi productora de todas mis películas hasta el día de hoy. Y bueno, y para el anecdotario, pues en esa película los productores eran Alfonso Cuarón, el Chivo Lubeski y yo. Y que creo que lo importante de la película fue una película independiente que se hizo casi con nada. La hicimos en un sistema que en ese momento estaba muy en boga, se llamaba cooperativa, que es que todo el mundo trabajaba gratis, con la esperanza de que se les pagara. Lo afortunado que Camino Largo a Tijuana es que efectivamente se le pagó a todo el mundo, porque la película se vendió, se estrenó en cines profesionalmente. Pero creo que lo relevante de Camino Largo a Tijuana, porque además de Chivo Lubeski, de Alfonso Cuarón, de Jaime y de muchos otros, fue, creo, una película que puso una generación que realmente le dio la vuelta al cine mexicano. El cine mexicano estaba muy anquilosado, el cine mexicano ha tenido la desgracia de siempre estar muy aparejado de las decisiones políticas, de cómo el poder político concibe qué tanto impulso o no se le debe dar a la cultura, cine en particular, considerando la cultura, y en ese momento pues, eran años negrísimos, o sea, las peores crisis de este país fueron justo en esos momentos. La inflación era de 180%, las devaluaciones eran de cientos de porcentaje, el dólar se devaluaba todos los días y todo, y en ese contexto fue que nosotros hicimos, y así fue como debutamos. Entonces no sé si te respondí, casi te lo diría, te lo resumí así, estaba escrito que iba a ser mi destino dedicarme a esto. Pues te casaste ya, ¿no? Efectivamente, Jaime San Pietro y tú han hecho una mancuerna para escribir los guiones. ¿Cómo ha sido esa mancuerna y por qué no firmaron El Camino Largo a Tijuana? ¿Qué pasó ahí? Mira, ayer lo comentaba un poco y yo tenía tantos créditos en esa película que me dio pudor. O sea, de pronto decir, una película escrita, producida, porque además, entre otras cosas, hacíamos las tortas que comíamos en la filmación. Y entonces de pronto, pues, para no, fíjate, además fue una cosa de no darle ese espíritu tan amateur. Y entonces decidimos firmarla con un seudónimo. Ahora Jaime, mi co-guionista, es su rasgo menos relevante en la vida. Jaime es un empresario y se dedica al cine por hobby y nunca ha hecho otra cosa que no sea conmigo. Pero además Jaime es mi socio, mi cómplice, mi mejor amigo, mi concuño, mi compadre. Entonces pues, es una persona muy importante de mi vida y por ahí debe andar. Pero la razón por la que no firmamos fue por esa, porque de pronto decir una película que aparezca 8 veces mi nombre era demasiado. Entonces nada más me quedé con 7. Y bueno, pues ya vamos a entrar más de lleno a la polémica. Tienes 8 películas, pero con la saga La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso, El Infierno, La Dictadura Perfecta y Que Viva México, has incomodado, más bien yo diría irritado a los presidentes de México en turno. ¿Ha sido tu objetivo provocar con tus filmes realmente o más bien como diría don Vicente Piñero, ha sido tu objetivo criticar abiertamente al sistema político mexicano? No, mi objetivo era hacer la mejor película posible. Yo creo que poner por delante esas razones, lo que acabarías haciendo es un panfleto, lo que acabarías haciendo es propaganda o proselitismo político. Y yo, antes que nada, lo que he querido es hacer las mejores películas posibles, con el dinero que he podido reunir, con el poco mucho talento que tengo yo y mis colaboradores, pero ese era el objetivo principal. ¿Qué pasó?
y de alguna manera mi carrera sí tiene un punto de quiebre muy claro entre mis primeras películas, donde yo tenía una vocación más clara, creo que sí, derivada de mi afición como espectador al cine que me gustaba, un cine de géneros muy influido por el cine norteamericano de su edad de oro, que es el caso de mis 3 primeros largometrajes, Camino Largo a Tijuana, Bandidos y Ámbar, cada uno es de un género muy particular, pero que creo que sus raíces muy profundas están en eso, en mi vocación de espectador, de haber visto cientos o miles de películas, y yo de pronto decía, esta película no la ha hecho nadie dentro del género del western, una película, como lo dicen aquí, hiperviolenta, con el estilo de Sam Peckinpah, pero protagonizada por niños. Y entonces, pues, un poco como para satisfacer ese deseo de espectador de ver una película que me hubiera gustado que alguien hiciera y nadie la había hecho, la hice. Pero también por el otro lado siempre he tenido una debilidad primero por este país, porque además otra cosa que creo que es importante, y ayer lo mencionaba, yo estuve muy tentado en algún momento, como mis colegas, a irme de México para hacer otra carrera. Y cuando tuve la oportunidad que no me sobraron, de pronto dije, no, yo lo que quiero contar es este país. Yo con este país, y creo que queda muy claro en mis películas, tengo una relación de amor y odio, y en partes iguales, y a veces en el mismo día, como una cosa medio esquizofrénica. Lo amo porque hay cosas que no hay en otro lugar del planeta, pero de pronto pasan cosas que hacen que uno lo odie. Y digo, creo que al final de cuentas hay quien lo tiene más claro o no, pero creo que todos tenemos un poco esta relación dual de decir, este país es fantástico, es maravilloso, su gente, su comida, todo, y de pronto eso, hay una clase política, hay cosas que están pasando todos los días que nos duelen, que nos irritan, que nos hace sentir frustrados de que no cambie más de lo que quisiéramos el país. Pero lo que pasó en ese momento, cuando yo me doy la vuelta a mi carrera, es que además del cine tengo una vocación y una pasión por la historia, por la política, por muchas otras cosas, por la literatura, pero la política siempre ha sido muy importante. Y hubo un momento en la historia de este país, que a lo mejor ustedes no lo recuerdan, pero si lo hablan con sus papás, todos lo van a tener muy presentes, que fue realmente la crisis que se generó al terminar el sexenio de Salinas de Gortari, el famoso error de diciembre, el efecto tequila, que devastó a este país. Y de la noche a la mañana, lo que había sido casi un sueño utópico, la presidencia de Salinas, en el que muchos, de manera muy ingenua, creíamos que efectivamente México iba a sufrir una transformación hacia la modernidad, hacia mayor igualdad, acabó como una pesadilla que devastó a todos los habitantes de este país. Hubo gente que perdió sus casas, sus coches, sus trabajos. Y hablando con Jaime, un día dijimos, es increíble que el PRI lleve 70 años en el poder y nadie haya contado esa historia de ese sistema político único, sin paralelo en el mundo, que es el sistema político mexicano y el partido dominante, que literalmente es la famosa dictadura perfecta. Y entonces decidimos hacer una película, pero cuando nos sentamos, Jaime y yo, le dije, lo primero que tenemos que tener claro, porque yo, que crecí en este medio y que lo conozco muy bien, tanto de su historia y todo, el fantasma que gravitó a lo largo de la historia del cine mexicano, y no es que quiera yo darme un crédito que no tengo, pero el fantasma de la censura y de la autocensura eran cosas reales, eran cosas que en este país no se podía estrenar una película si no tenía una autorización de la Secretaría de Gobernación. Y no solo se censuraban las películas, se censuraban los guiones. Uno tenía que someter su guión a la Secretaría de Gobernación, o sea, al Ministerio del Interior, para que le dieran la autorización de filmarla o no. Y entonces Jaime y yo dijimos, vamos a hacer una película para tratar de sintetizar de manera satírica al sistema político mexicano, la historia del PRI.
pero lo único que tenemos que tener como obligación es no autocensurarnos y llamarle a las cosas por su nombre y decirles todas esas cosas que sentimos por esa bola de cabrones. Y así lo hicimos. Y fue realmente un parteaguas. Otra vez creo que son ustedes muy jóvenes, pero lo que provocó esa película en este país es uno de los episodios más graves y vergonzosos de la historia de la cultura y del cine. Porque ese sistema político que está retratado en la Ley de Herodes, para los que la hayan visto, en la que los acuso de corruptos, de impunes, de asesinos, en fin, de todas las cosas más horrorosas, todo eso se convirtió en realidad, porque ese poderosísimo partido de gobierno y el gobierno mismo hicieron hasta lo imposible por censurar la película, por lo que la película no se viera. Trataron de quemarla, trataron de desaparecerla, trataron de corromperme a mí. Esta es una anécdota y la he contado muchas veces y está consignada en los libros de historia. Un día me citaron y me dijeron: te damos $1 millón si aceptas que quememos la película. ¿Por qué? Y esa razón es muy clara de entender. Ellos se vieron en ese espejo y lo que les aterraba es que el público efectivamente descubriera que esos eran ellos, cosa que era estúpida y ridícula, porque la gente vivía las consecuencias de haber tenido ese sistema político y un partido dominante a lo largo de 70 años. Y el episodio de la Ley de Herodes, o sea, no solo cambió mi vida a la hora de darle un rumbo diferente a mi carrera, sino que lo que generó como un evento, me atrevo a calificarlo de histórico, fue insólito y no tiene nada ni de heroico, ni de valiente, pero sí de alguna manera me tuve que enfrentar a todo eso que yo pensaba. Me amenazaron, por suerte tuve muy buenos amigos, entre ellos en proceso. A lo largo de mi vida me han pasado cosas muy insólitas, pero entre ellos me hice amigos de personajes importantísimos de la historia de este país, como Julio Scherer, como Vicente Leñero, que fue autor del guión de la Ley de Herodes. Y el escándalo que detonó fue mundial. Y cuando ese escándalo alcanzó literalmente las páginas del New York Times, del Washington Post, o sea, de todos los periódicos del mundo importantes, fue la única manera, primero, de que a mí me vacunaran, y fue un consejo de don Julio Scherer, y luego, pues nada, la película se volvió un fenómeno, un referente, fue muy exitosa, y eso creo que también definió hacia dónde decidí llevar mi carrera. Y también me acuerdo que se hablaba de que influiste en el voto con esa película. ¿Es verdad? Ayer hablaba, pero no lo particularicé, de los muchos mitos que se han dado alrededor de las películas, porque sí, muchas cosas de lo que se dice son ciertas y están documentadas, pero yo creo que es una de las voladas más grandes que he oído en mi vida. O sea, una película no tiene el poder de influir. O sea, ¿quién se puede sorprender o quién se habrá enterado que en este país había corrupción porque lo hicieron una película? Yo creo que la película más bien fue al revés. O sea, creo que la película se volvió una especie como de termómetro de cuál era el clima de malestar que ya había en ese momento en el país. Porque pues eso, cuando yo hablo de lo que ocasionó la crisis del 94, que fue lo que generó que decidiéramos escribir este guión, hacer esta película, creo que estaba de alguna manera cantado que algo se estaba cocinando fuerte para que el PRI, de alguna manera u otra, porque además también dicho, había no solamente la esperanza de que fuera a través de un proceso democrático, o sea, sí de alguna manera había movimientos, como quedó claro con el zapatismo en el mismo 94, que ya había esta sensación de que ese sistema estaba agotado. Bueno, pero todos nos equivocamos porque el sistema no se agotó y de hecho sigue viviendo y boleando y lo seguimos viviendo y padeciendo. ¿Qué te dijo Fox de Mundo Maravilloso? ¿Qué dijo Fox de Mundo Maravilloso? Que era un hijo de la chingada, que cómo osaba yo criticar su política, que él había acabado, ya estaba medio mal de su cabeza. O sea, como ha quedado comprobado. Y
Nava sí ha despertado mucha ira. Es muy insólito porque a los políticos no les gusta que se les critique. Queda muy claro que ellos tienen una indulgencia hacia su propia imagen, hacia lo que hacen, que de pronto cuando algo aparece... Ahora, ¿qué pasa? Se les critica mucho en todos lados, se les critica mucho en la prensa, se les hacen caricaturas súper venenosas, pero lo que no les gusta es efectivamente el poder del cine como una forma de entretenimiento popular, porque aquí sí es muy claro que en este país solo muy pequeños sectores leen periódicos, leen libros, la televisión siempre ha sido muy indulgente y complaciente con el poder, menos en los últimos tiempos, pero en esos tiempos pues, la televisión eran propagandistas del régimen, quien estuviera. La televisión hablaba del prohombre, del héroe de la patria, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, bueno, desde mucho antes. De hecho, el mismo Azcárraga definió como que ellos eran soldados del PRI y todo ello. Pero no les gusta a los políticos. O sea, si quieres vamos a ir pasando cada uno de ellos, pero yo te hago un resumen para que también puedan participar. Los políticos no les gusta que los critiques, pero su terror con el cine son dos cosas. Uno, que es una forma de entretenimiento popular, que ese sí, si la película tiene la posibilidad de llegar a un público masivo, como ha sido, claro, el efecto de estas 5 películas, de esta pentalogía, dicho de manera muy pretenciosa, el efecto que tiene no es que la gente se entere de cosas que no sabe, es que sí creo están bien articulados, bien contados estos cuentos, ¿sí? La gente saca conclusiones. O sea, por ejemplo, ahora que hablaron del infierno que se pasó ayer en la noche, la furia de Calderón realmente es porque la película dejaba claro que esto no era una cosa de buenos contra malos, que esto no era una guerra santa como él la declaró. No, era producto de un sistema económico y de una serie de decisiones ridículas y casi suicidas, de las que todavía, desafortunadamente, estamos pagando las consecuencias. Y entonces, eso sí lo inauguró Calderón, de llamarme mal mexicano y traidor a la patria. ¿Sí? Y cosa que ya volvió a decir en su momento Peña Nieto, y cosa que en su momento acaba de decir hace apenas unos meses López Obrador. ¿Es un despropósito? Sí, es un despropósito. Son películas de ficción, son cuentos que hablan, sí, de un momento histórico, que es en el que ellos han sido responsables, y de un país que es el mío y el de ellos, que se llama México, y el de ustedes también. En efecto, Calderón te dijo públicamente que eres un mal mexicano. Y a lo mejor sí lo soy, pero no creo que él. Oye, y además el presidente Andrés Manuel dijo que en el infierno, que él se proyectó, eres clasista y racista. No, dijo del infierno y lo dijo también de que viva México. Pero además te voy a decir una cosa, y esta sí es una anécdota que está documentada. Desde que Andrés Manuel López Obrador empezó a competir en búsqueda de la carrera presidencial, que fue en 3 ocasiones, desde el PRD primero y después con Morena, ¿sí? Pirateaba mis películas y hacía cientos de miles de copias en DVD y las regalaban en los mítines de López Obrador. Miren cómo son los del PRI, y les daban un disco pirata de la ley de Herodes. Miren cómo son los del PAN, y les daban del infierno. Claro, ahora que le tocó a él verse en ese espejo, que creo que es lo que es, que viva México, pues resulta que ese, que antes era un luchador social, se volvió un clasista, y un racista, y un reaccionario vendido a las fuerzas más oscuras de la derecha mexicana. Cuando creo que Viva México es una película hecha justamente desde la izquierda, cosa que él no es, pero bueno, esa es un poco mi lectura de los hechos. Bueno, demandaste a IMCINE, ¿no? Y esta censura que hablaste mucho de que Viva México, de la censura económica, ¿qué pasó con esa demanda en IMCINE? La demanda está en curso. La Fidecine, creo, digo, sí, demandas a los dos. Se mantiene todo el que de alguna manera desde mi óptica está operando
con impunidad y cometiendo actos ilegales e ilícitos. Y la demanda está en curso. Lo que pasa es que los responsables de darle curso o no a esas demandas pues, son morenistas, y entonces pues lo que me temo es que lo dejarán dormir. ¿Por qué lo hice? Porque ya conozco muy bien, y eso sí, soy un hombre mayor y he tenido muchas experiencias, y descubrí que además he estudiado mucho el fenómeno de la censura. Y la censura se puede poner muchos disfraces. La censura no es nada más que haya una autoridad que diga eso no va a pasar, porque lo decidimos nosotros. No, la censura se disfraza como sabotaje, y puede ser censura económica, censura política. Y además lo que es curioso es que cuando veo la furibunda reacción en la mañanera de López Obrador, luego la película me quedó clara que tenía yo razón. Lo que querían impedir, tanto desde la Secretaría de Cultura como del Cine, como del Eficine, es que no se hiciera esta película por ningún motivo para no incomodar al presidente. Y como yo soy más cabrón que bonito, que es una de las frases que salen en la ley, pues encontré otros caminos que no eran los que yo quería. Encontré otros caminos para hacer esta película. Y cuando salió el presidente durante 3 días a hablar mal de la película y de mí, porque además dijo directamente cosa que es peligrosísima. ¿Sí? Yo tengo muchos problemas con ese señor me incomoda, ese señor me molesta, ese señor es un racista, ese señor es un clasista. Y de pronto dice uno, él no va a tomar la locura de amenazarme o hacer algo, no es tonto. Pero de pronto está tan polarizada la vida en este país. Claro que fue una señal que de pronto en las redes sociales empezaron a poner unas cosas alrededor de mi persona, de mi familia, de mis actores, de mi equipo, que sí dices tú. De veras, estamos viviendo en un régimen democrático donde uno de los, creo, rasgos más importantes de un régimen que se presume democrático es la libertad de expresión. Yo lo único que he hecho es hacer uso de ese derecho. Y de pronto resulta que no, que como no les gusta, pues entonces vamos a tratar de sabotearla, vamos a tratar de boicotearla. Fue lo que hicieron. No solo durante el proceso de cuando yo estaba intentando levantar la película, sino ya había llamados de las redes morenistas, analistas y todo, decir vamos a sabotear esa película, vamos a boicotearla. Muy peligroso, porque nos deja claro que este sistema político sigue teniendo los mismos vicios y los mismos defectos que tenía desde su origen con el PNL. Como dice el personaje de Alfonso Herrera, este gobierno se parece a... Me temo que se parece mucho a nosotros. Bueno, vamos a pasar, si te parece, a las preguntas del público. Encantado. ¿Quién quiere preguntar? También tenemos un medio ahí. Si nos dices tu nombre. Buenas tardes. Mi nombre es Eli y mi pregunta va más encaminada a la cuestión de creación de personajes. Me gustaría ver si usted para sus guiones sigue algún proceso de creación de personajes. ¿Se lo piensa mucho? ¿No se lo piensa tanto? Sobre eso. Mira, desde que hacía yo mis ejercicios escolares, lo primero que uno decide, porque además también, y eso en algún momento dado se los quiero compartir, de que mi carrera en muchos aspectos es una carrera atípica, por muchas razones, pero la primera es que yo no quería ser guionista y yo no quería ser productor, y un poco la necesidad de tener independencia y libertad para hacer lo que yo he querido, que creo que es lo que más orgulloso que tiene de mi carrera. Ahora que estamos haciendo esta revisión, me vi obligado a convertirme en guionista para contar mis historias, y me vi obligado a volverme productor para poderlas hacer como yo, lo mejor que yo quisiera, pero con la absoluta libertad y con la absoluta independencia para decir lo que se me saliera del forro de los cojones. ¿Qué es lo que he hecho? Ni modo, las cosas como son. Cuando tú decides escribir un guión, y ese es un poco el proceso que llevamos Jaime y yo, es primero escoger un tema sobre el que queremos hablar, un género, un tono con el que vamos a hacer. Y a partir de ese momento nos dedicamos a sumergirnos en un proceso de investigación literaria,
cinematográfica, pictórica, dramática, como para empaparnos lo más posible tanto en el tema como el género cinematográfico. Y entonces, y a lo mejor esto es una confesión de un poco de piratería de lo que hacemos, es que vamos sacando muchas referencias que para nosotros son importantes, entre ellas el trazo de personajes, y decir, este personaje en esta película funcionaba de maravilla, vamos a ver cómo lo podemos trasplantar. Ahora que está el infierno, que fue la película que escogieron ayer, si ustedes tienen la oportunidad de ver una película que se llama Tráiganme la cabeza, de Alfredo García, de Sam Peckinpah, el personaje del Benny tiene un montón que se llama igual, además, que es un homenaje. Claro, los que ejercemos la piratería decimos son homenajes para nuestros héroes cinematográficos. Pero ese es un poco el mecanismo, o sea, y lees en un libro, una novela, un cuento, un episodio histórico y dices, vamos a pensar en que este personaje puede ser como Plutarco Elías Calles. ¿Saben quién es Plutarco Elías Calles? Bueno. Y entonces dicen, sí, y entonces nos vamos y leemos la biografía de Plutarco Elías Calles y dijimos, mira, esto que López Obrador quiere hacer es un maximato. López Obrador quiere ejercer el poder trascendental. Y entonces leemos alrededor de Plutarco Elías Calles cómo fue su relación con Cárdenas, con la política. Y entonces es eso, y entonces tú vas tomando diferentes cosas, porque no es que hagas una transposición directa, de decir voy a copiarme tal cual este personaje lo poner aquí. No, son muchas cosas que te ayudan a construir este universo. Y así es un poco como trabajamos para ir construyendo esos personajes, que a final de cuentas pues son los que le dan voz y rostro a las historias. Un maximato, está interesante. ¿Ya es una pregunta? Hola, ¿qué tal? ¿Aquí en medio? Hola, Luis. Aaron Torres. Me gustaría que ustedes platicar, es muy en boga hablar de cine, de cine político, pero me gustaría que ustedes platicar quizás de tu película más ignorada por el público y más ignorada por la crítica, que es Ámbar. Quiero ustedes platicar de Ámbar, que es una película que no se hace aún en México todavía, una película de fantasía, una película barroca, un cuento de hadas, un cuento de la fin de una noche realmente. Quiero platicar de Ámbar, por favor. Mira, qué bueno que lo menciones, porque es una película que a todos los que le hicimos nos encanta, pero que no sé si fue por pretenciosa, por atípica, como lo dijiste tú, insólita en el panorama del cine mexicano. Fue una película que le fue muy mal, fue una película que fue un fracaso en todos los sentidos. Fue tan fracaso que a mí estuvo a punto de retirarme del cine. O sea, porque sí fue un madrazo en mi carrera, ahora que ya voy por el mundo diciendo, no, mis películas. No, fue un fracaso en mi vida. Probablemente mi fracaso más fuerte cinematográficamente hablando de mi carrera, porque he tenido muchos personales más graves, pero hablando de mi carrera, porque fue una película a tal nivel de ambiciosa en lo narrativo, en lo visual. Yo te puedo decir que es la película más hermosa plásticamente que se haya filmado en México. De hecho, Ámbar fue la película que mandó al Chivo a ganarse sus 5 Óscares, o no sé cuántos lleva ya, porque cuando la vieron en Estados Unidos dijeron, ese güey tiene que venirse con nosotros, y se arrepintieron, porque visualmente es insólita, pero la película era tan compleja, tan llena de ideas. La película está basada en un texto, que no es ni obra de teatro, ni novela, un texto que Hugo Iriart, que llamó un texto dramático, que un poco haciendo este mismo ejercicio del que hablaba de cómo construíamos los guiones y los personajes, Hugo tomó esa enorme cultura que tiene para hacer un relato fantástico, mezcla de novela de aventuras como de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, Las mil y una noches, y yo tuve la oportunidad de leer el texto y dije que aquí se puede hacer una película fantástica, pero era tan pretenciosa, tan ambiciosa, porque es una película que casi nadie ha visto. Parte de su fracaso es ese, que la película, porque además es una película de cine y entonces yo no puedo tener derechos para distribuirla,
De hecho, no está ni siquiera todavía digitalizada. Una película que en fin, que hay un negativo, pero no. Pero fue una película, es una película que a mí me encanta, pero que probablemente sea mi mayor fracaso de público, de crítica, de todo, y literalmente casi me costó la carrera. A mí es una película que me encanta y creo que parte de mi obligación y responsabilidad es hacerla alguna vez accesible, que la gente se forme su propio criterio sobre ello. Pero sí, el caso de Ámbar fue otro, así como hablaba yo del punto de quiebre que representó la ley de Herodes, en términos de decir, a lo mejor no sirvo para esta carrera, a lo mejor de veras me debo de retirar, porque se dijeron cosas tan horrorosas, cosas mismas que de alguna manera también se dijeron de que viva México, pero ya cuando te haces más viejo, te vuelves más cínico, la piel se te va poniendo más dura de elefante, pues ya te vale madres. Pero ese momento era muy joven, y de pronto esa película es una mierda, y además cómo permiten que el Estado apoye esas caras. Yo decía, no, me tengo que retirar. Esa es un poco la experiencia de hablar de mi carrera. Gracias. Por acá estoy. Eso, sí, gracias. No es que bastan las luces muy fuertes. Acá Martín Montellano, tenía una pregunta en relación a este tono de sátira que manejas en las películas, pero particularmente en el tono actoral. ¿Cómo ahora sí que amalgamas las escenas o montas las escenas si hay ensayos previos, si es en el set? ¿Cómo hacer que los actores no se salgan de tono para equilibrarlos en el tono que tú quieres? Porque bueno, creo que es un tono como muy complejo, ¿no? Esta cuestión satírica y comedia negra. Incluso hay personajes que están dibujados de una manera muy caricaturesca, enfrentados a otros personajes que no lo están tanto, y cómo lograr ese equilibrio para que no se sienta pues, fuera de lugar. Gran pregunta, y además muy bien anotada, porque es lo más complejo de este género por el que opté desde mis ejercicios escolares. De hecho, antes de filmar yo escribía cuentitos y todos tenían este tono satírico. Es probablemente mi género y tono favorito como lector, como espectador, en fin, como oyente. Es el que más me gusta, el que más me divierte, el que más me apasiona. Lo he estudiado mucho y a profundidad, pero efectivamente es un tono muy difícil porque tiene el enorme riesgo de muy fácilmente pasarte, y entonces ya no es una sátira, sino que se convierte en una farsa de pastelazos, o de quedarte corto, y que entonces ni la crítica, ni el, no mensaje, pero ni el relato tiene la eficacia que debe de tener, que es este tono realmente agridulce, este tono incómodo, este tono de hacerte reír y al mismo tiempo cuestionarte el que digas, ¿cómo me puedo reír de esto? El caso más extremo, pues es evidentemente, primero el infierno, porque por ejemplo en la ley de Herodes era muy fácil reírse del poderoso, del payaso, el que representa al PRI, pero en el infierno te estabas riendo de cosas que sabías que estaban pasando muy cerca de todos nosotros. Y entonces, claro, y fue un riesgo gigantesco decir, vamos a hacer una sátira, que de pronto la gente se pueda reír de este horror, de este dolor que está desacrando este país, pero que funciona, y no es un invento mío, es un invento de los griegos, y fue lo que hizo Molière, y lo que hizo Jonathan Swift, y lo que de alguna manera Kubrick y los Coen, en fin, o sea, la sátira sí tiene una tradición en todos los géneros dramáticos y literarios, pero lograr el tono es lo más difícil. ¿Cómo lo hago con los actores? Primero, y eso ayer también lo mencionaba, pero a lo mejor hoy puedo hablar más de ello, los actores se han vuelto de verdad parte casi de una trupe, de una familia. Entonces ya, con la gran mayoría, nos conocemos muy bien, me conocen muy bien. Ayer lo decía Leticia, me dijo cosas muy bonitas, pero también habló del trabajo, de la confianza con la que nos hablamos. No ensayo, pero hablo con ellos toneladas, los pongo a ver películas, los pongo a leer novelas, textos dramáticos, ensayos, y creo que sobre todo les hago ver qué es lo que quiero de la película. Y en México, que además
si siguen el cine mexicano, es uno de los graves problemas, es que hay grandes actores, pero que tienen muy diferentes formaciones, muy diferentes escuelas. Hay actores que hicieron carrera, otros que se formaron en la práctica, otros que se hicieron en la televisión, en la telenovela. Por ejemplo, y aún dentro de esta familia de la que te digo que son mis actores, cuando yo decidí hacer un experimento arriesgadísimo en La Dictadura Perfecta, que dije, quiero contar la historia de los medios, su poder de manipulación y efectivamente cuánta injerencia pueden tener o no en una democracia para poner o quitar presidentes. Todos recordamos el caso de Peña Nieto. Dije, ¿qué mejor manera de contar este cuento que con actores que trabajan para ese poder? Que trabajan para Televisa, que hicieron su carrera y su fama en Televisa, que de pronto vengan a hacer una película que quieren desnudar todo ello. Y de ahí viene Alfonso Herrera, que venía de hacer RBD, y Silvia Navarro, que era la reina de la telenovela Rosa, y Osvaldo Benavides, Tony Dalton, o sea, que eran personas de Televisa que de pronto se sintieron atraídas por hacer esta película, este relato. Y mis actores serios, no me lo perdonaban. O sea, me decían, es que eres un vendido, ¿cómo vas a traer a Alfonso Herrera de RBD conmigo? Y además lo cuenta muy bien Damián Alcázar. O sea, se indignaban. Oye, ¿cómo quieres que voy a tener una escena de mi nivel con carita bonita de Televisa? Y es uno de los grandes aciertos de la película. Pero la tarea de que estos actores, que efectivamente venían de la telenovela, del Star System de Televisa, entendieran el tono y el género, fue un trabajo titánico. Pero ahí está la película y creo que ninguno le pide al otro y que todos están efectivamente uniformados en ese tono, que es el gran reto. Así es La Dictadura Perfecta, ¿no? Correcto. Buenas tardes. Hola. Yo también soy de la generación donde nos encanta la protesta, la sátira y donde confiamos en el cambio. Fui mi primera votación, el cambio a Foxy. Bueno, no hubo cambio, ¿verdad? No, malas noticias. No. Y disfrutamos mucho sus películas. Es exquisito ver una película de Luis Estrada. No vamos a ver la película, vamos a ver a Luis Estrada. En lo que fue la última película de Viva México, yo vi en esa película, me recordó un poco Saló y 101 días de Sodoma, me recordó Parásitos, me recordó El Tigre de Blanco, me recordó diversos países. Creo también que fue una problemática de diversos países. ¿Por qué el título de Viva México, cuando la problemática se puede presentar en diversos países, no es algo endémico de México? ¿Por qué el título de Viva México? Mira, hubo muchas razones. Primero, como ya lo dije antes, que fue una advertencia o disclaimer, no es un título original. Hubo una película de uno de mis directores favoritos de toda la historia, que se llama Sergei Eisenstein, ruso, que vino a México a hacer la que probablemente iba a ser su más grande película, que se llamaba Que Viva México, y que por muchas razones, si pueden averiguarlo, de hecho está en YouTube, la filmó, hizo cosas maravillosas, pero no se la dejaron terminar. Entonces esa fue una razón para ponerla que. La otra es que Viva México es una película que efectivamente no es una problemática universal como todas, pero que tiene la particularidad más grande de todas, que es una película sobre la idiosincrasia mexicana. Mi película más ambiciosa, menos complaciente, y que además con premeditación, alevosía y ventaja, todos los que le hicimos, sabíamos que iba a ser una película que no le iba a gustar a la mayoría del público que la viera. Es una película que se destinó, que claramente el motivo fue decir, vamos a poner el peor espejo de un país y de una sociedad para ver qué tanto nos identificamos. Es una película sí sobre la polarización y sobre la intolerancia, que son temas universales y que en estos tiempos en el que cada vez hay menos tolerancia y todo el mundo está en guerra contra el otro resto del mundo que no piensa como él, también es una película que habla de cosas muy propias de los mexicanos, de rasgos muy definitorios de nuestra manera de ser, de nuestra manera de entendernos, que hablan de instituciones que en este país son sagradas.
como la familia, como los pobres. La gente de veras no me perdona porque dice, ¿cómo es posible que hable de los más desprotegidos? Bueno, el argumento de López Obrador, uno de sus argumentos para descalificar esta película y el infierno, es que él dice, no es que los pobres son buenos, no existen los pobres malos. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que un señor que tenga ese pensamiento tan simplista sea el presidente de una nación? Pero la película, esta sí deliberadamente era una provocación enorme, y creo que los efectos que provocó, ahí están. Y un poco esa fue la razón que nos llamó, las razones que nos llevó para llamarla que vio México. Pero no fue decir que era tan importante. La película en un principio la produjo Netflix cuando fracasé en mi intento por hacerla como las otras películas. Y cuando yo acepté hacerla con Netflix, una de las condiciones que yo puse y que por suerte respetaron es que se llamara Que Viva México en todo el mundo. La película se estrenó, como la gran mayoría de las películas de Netflix, simultáneamente en todos los lugares donde está la plataforma, pero en todos los lugares se llama Que Viva México en español. Y no solo eso, sino que también les prohibí que la doblaran, porque quería que la gente oyera el mexicano, ni siquiera el español o el castellano. Es una película que está llena en términos de lenguaje, de la forma en la que nos expresamos, que nos comunicamos, de que hablamos los unos con los otros. Y lo más curioso es la película que ha hecho que menos le ha gustado a la gente, creo. Pero lo sabíamos desde antes de hacerla. O sea, si tú dices, voy a hacer una película que va a durar 3 horas y cuarto, pues ya de eso, o sea, como si a mí me fuera a sorprender que alguien diga, es que la película es larguísima. Yo sería el primero como espectador que pensaría verme una película de 3 horas. Pero cuando les digo que lo que más orgulloso de mi carrera es que he hecho lo que he querido, eso es una muestra muy clara. Y además haber conseguido que me financiaran un capricho de esas dimensiones y de esas aspiraciones, pues es otro triunfo de mi carrera. Pero lo más sorprendente de todo es que la película a día de hoy la han visto 25 millones de personas en Netflix. 25 millones de personas con datos que a mí no pudieron más que sorprenderme. La película fue primer lugar de las vistas en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en un montón de países de Europa, y es la película en castellano que más vistas ha tenido. Entonces, hay gente a la que le interesó, y ahí está. Hasta a lo mejor cuando la acabaron dijeron, tanto para nada. Pero esa es la película que yo quería hacer, y lo logré. Y ese ya es un éxito, haberlo conseguido. ¿Cómo le fue en las salas? 3.000 pantallas. En la sala no fue todo bien que yo quería, pero el contexto no es pretexto. Pero el cine, como todo lo que estamos ya, y curiosamente ahora en el festival se habla tanto de la inteligencia artificial, de qué está pasando con el mundo, de qué pasó con el mundo después de la pandemia, qué pasó con el mundo con la irrupción de la transición del analógico al digital. Y si tú quieres reírte de por qué no lo ven los números que yo esperaba para la película, hablamos del proceso. No soy tan ojete. Lo que quedó claro con Que Viva México es que el cine mexicano está en un problemón, y no solo el cine mexicano, sino el cine mundial. Hoy por hoy, después de los cambios de hábitos que dejó la pandemia, la gente se acostumbró a que las películas le van a llegar tarde o temprano a la plataforma. Y si no son películas, eventos tipo Barbie o Oppenheimer, la gente no va a salir de su casa para ver un cine de adultos, un cine de reflexión. Y el futuro del cine mexicano, mi querida Columba, porque creo que será el gran experimento para hacer con Que Viva México. El futuro del cine mexicano en las salas cinematográficas no puede ser más oscuro y pesimista. La gente, los cambios de hábito que generó la combinación, aparición de las plataformas, pandemia, acostumbrarse a un modelo de entretenimiento, pero además no lo digo como con dedo flamígero y acusador. Yo mismo ya pensar en ir al cine me la pienso 2 veces. Ya digo, híjole,
Porque además eso, la gente durante la pandemia pues, se compró televisiones más grandotas, se compró un sillón más cómodo, ve la película cuando quiere, a la hora que quiere, y no tiene adelante un señor que está jugando con el celular, o un señor que está pateando el asiento, o huele a nachos con chilito. Entonces sí hay un cambio de hábitos, pero que creo que es un momento este es un festival de cine, porque yo siempre acabo hablando de política y de otras cosas que no debo. Creo que igual de importante que reflexionar sobre la inteligencia artificial, lo que viene, sería importante, y ojalá se haga en el festival, reflexionar sobre el futuro del cine mexicano como lo conocimos, porque evidentemente también las plataformas están produciendo películas que antes solo tenían forma de financiarse con dineros públicos. Eso es una cosa también novedosa, insólita. Pero esa manera de entender el cine en una pantalla grande, en un público, que para mí era esencial, y creo que fue un éxito el que hayan ido a ver la película 1.300.000 espectadores, porque vas a ver lo que va a pasar con el resto de las películas. Entonces sí hay una crisis y un nuevo modelo de cambios de hábito muy preocupantes. Pero además eso, creo que logré que la película se volviera un evento. El problema del cine en las plataformas es que hay tantos estrenos simultáneos que las películas pasan sin pena ni gloria. Se vuelve casi lo que se conocía como TV movies. Y para mí era aterrador una película que me costó tanto trabajo hacer como que Viva México, que de pronto apareciera y estuviera una semana en Netflix, en el top 10, y que ellos mismos la sepultaran con más cosas, con más telenovelas, más películas, más contenido. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ya no te lo recomienda, porque ya tiene que recomendar lo nuevo. Entonces tu película tiene una vida de una semana. Y creo que curiosamente todo eso que hago, de lo que pasó con la película, fue motivado. O sea, nuestro señor presidente de la República, si la película se hubiera estrenado en Netflix, no lo hubiera pelado, porque en una semana hubiera quedado valorada. Y aquí te digo, la película se convirtió en un evento social, en un evento político. Y eso creo que le dio un valor más interesante. Si a la gente no le gustó el programa, yo siempre he dicho, hay tantas visiones de una película como espectadores tengan. No hay dos espectadores que vean la misma película. Sí, como nadie se bañaba en el mismo río, no la dejan. Sí, señor. No sé si había alguien antes. Hay que seguir un orden. Hay un orden. Perdón, pero sí, es que hay un orden que se va ganando. Voy a romper el orden y a provocar con YouTube. Mira, la pérdida doble que sufriste con tu padre y la película que te quitaron, regálanos algo íntimo tuyo que todavía te falte por regalarnos, perdonar. Se los voy a poner, pero en mis memorias. Y es verdad, te lo digo. No sé si con el cine, pero sí quiero hacer unas memorias, porque lo más insólito de mi carrera no son ni las películas, lo más insólito ha sido mi vida. Y efectivamente quiero hablar de eso, pero no quiero nada más hablar de mis encuentros con los secretarios de Gobernación, de mi encuentro con García Luna, que me dijo, de nuestra cuenta corre que no se va a estrenar El Infierno. ¿No sabes lo que es sentarte en la oficina de García Luna y que te diga, de nuestra cuenta corre que esa película no se va a ver? Y que yo le dijera, sí, se va a ver, ya verán, sí. O sea, pero pues sí, a lo mejor tienes razón, pero pues no sé si estoy listo y preparado para hacer esa película. Sí estás. Bueno, ojalá. Buenas tardes, maestro Estrada. Arriba, ¿dónde estás? Párate. Acá. Gracias. Acá, no. Muy buenas tardes. Esté aquí con nosotros. De verdad, hay mucha emoción por conocerlo a través de sus producciones y ahora físicamente. Un honor de verdad que esté con nosotros. Yo soy profesor de preparatoria. Y bueno, tenía una serie de preguntas, pero me dicen que por cuestión de tiempo me puedo hacer el comentario y creo que es muy importante darle ese comentario. Soy profesor de preparatoria y siempre cuando nos piden hacer planeaciones o hacer las secuencias escolares para las materias, nos piden que fomentemos a los jóvenes el pensamiento crítico, el compromiso social, el involucramiento con la comunidad y comentarle, a pesar de que usted ayer lo decía en su discurso de homenaje, que no hace películas didácticas, comentarle que sus películas pues son un referente cuando queremos mostrarle a los jóvenes
En México, la corrupción política está la ley de Herodes, el narcotráfico está el infierno, la manipulación de los medios de comunicación está la dictadura perfecta, cuestionar los valores familiares y cómo está nuestra sociedad actualmente está que viva México. Entonces, aunque usted no lo quiera, en esta parte está siendo el ejemplo para nuestros jóvenes que tenemos en preparatoria del México que tenemos, no porque no lo vean todos los días, sino porque también es una crítica, fomentar este pensamiento crítico con ellos, ese compromiso social, y también les está dejando otra enseñanza, al menos con los jóvenes con los que tenemos clase, es el hecho de que aunque vivas en un infierno, aunque vivas en un mundo tan pinche como el que tenemos, es a través del arte como lo puedes denunciar, es a través del arte como puedes crear conciencia, y es a través del arte donde manifiestas el hecho de decir que sigues vivo, que hay ejemplos como usted, tal cual, que se puede salir adelante y que no hay que quedarnos callados. Entonces, muchas gracias por sus películas y por sus enseñanzas. Es un honor y te agradezco mucho tus palabras. Mira, también te voy a decir, y no me lo preguntas, pero yo lo digo, de mi cuenta. Las películas, uno puede hacerse todos un ejercicio de imaginación de qué puede o no pasar con ellas, pero literalmente lo que son las películas son como mensajes en una botella, donde tú pones una reflexión, una visión de un problema, de un país, de un lugar, y la echas al mar, y lo que pase con ella, porque más te voy a decir una cosa, para darte toda la razón, en muchas universidades del mundo, en carreras en Estados Unidos, donde además me han invitado varias veces, en estudios latinoamericanos, curiosamente usan las películas para hablar de la historia de México, para ejemplificar lo que fue el sistema político y todo eso. Pero yo un poco más que decir que no sean didácticas, es decir, uno no es dueño de la película, uno la hace y ya lo que ocurra con ella, su destino, así como hace un momento hablaba de lo mal que me fue con Ámbar, de pronto ha sido muy sorprendente, porque también lo dije ayer del infierno. El infierno dejó de ser nuestra, dejó de ser una película que pensamos por algunas razones para contarla, porque de pronto la gente habla de la película del cochiloco, como se hablaba en algún momento dado cuando la época del cine de oro, del cine mexicano, de la película de Pepe el Toro y la Chorrea. O sea, aquí dice la película del cochiloco, y sí, y entonces uno de veras pierde a veces el destino de las películas, pero me da mucho gusto lo que me dices. Gracias. Pues gracias, se nos está terminando el tiempo. Vamos con una pregunta más. Sí, es cierto, ellos han estado todo el tiempo. Bueno, vamos a pasarle un micrófono por acá. A ver, Bueno, yo me dedico al teatro, tengo mi grupo de teatro, de hecho aquí nos están acompañando. Me gustaría, ¿qué recomendaciones les harías a los actores que van empezando en el cine mexicano? ¿Qué es lo que tú ves en los actores cuando los eliges? Que sean famosos. Es una broma. Que hagan todo, que generen su propio trabajo, que no se esperen a que los descubra un productor o gente como yo y que diga, no, con ese currículum que tienes, no te voy a invitar a mi película. Que se preparen, pero prepararse no es nada más saber de actuación, prepararse es saber de la vida. Prepararse es saber de literatura, de música, de arquitectura, de política, de historia, que se llenen de herramientas. Yo, por supuesto, Damián Alcázar es el más visible de mis actores. Hemos hecho no las 5 famosas películas. Con Damián llevo 7 películas. Damián, aquí lo pusieron, estuvo en Bandidos, estuvo en Ámbar, es el protagonista de las otras 5. Pero lo que ha hecho con Damián es que decidió hacer ese tipo de carrera que te estoy yo recomendando. ¿Me entiendes? Es decir,
Júntense ustedes. Hoy más que nunca es más fácil que lo ha sido en la historia hacer una película. Hoy con el teléfono que traes en la bolsa, sea el que sea, ¿sí? Puedes hacer un cortometraje. Ahorita mismo pueden salir de aquí, juntarse, meterse a un aula y hacer un cuento y actuarlo. Y cuando yo diga, ¿tú quién eres? Me va a decir, ¡ándale! Hice este corto. No esperen a que las cosas les lleguen, a que los descubran. Ustedes mismos conviértanse en su mejor herramienta de promoción para darse a conocer. Eso es lo que una disculpa por la pregunta de mi compañero. No. A ver, eso era esto. Luis, ¿cómo soluciona los conflictos de la producción, sobre todo en películas con temas polémicos que exponen una crítica sociopolítica? Es decir, ¿cómo recibe apoyo teniendo todo en contra, como por ejemplo La dictadura perfecta? Mira, primero siendo muy necio, teniendo en claro que nada te va a parar. Porque el caso más que La dictadura perfecta, yo te hablaría de Que Viva México. Que Viva México, de veras, me di de topes contra un muro y de que desafortunadamente no pude tirar. Pero busqué otros caminos. O sea, cuando de pronto decían, no. Ahora, ¿qué pasa cuando me preguntas qué hago? Yo creo que ser muy claro, ser muy honesto de las razones por las que yo quiero contar esa película. Y también ser muy respetuoso y muy tolerante. A la gente, no sé si estén, qué tan empapados están sobre qué personaje es Damián Alcázar y qué representa en la Cuarta Transformación. López Obrador lo llamó el mejor actor de la historia porque a Damián Alcázar solo tiene palabras de elogio hacia su política, hacia su persona. Damián Alcázar le devuelve el elogio y dice: López Obrador es el mejor presidente de la historia del mundo mundial, por arriba de Churchill, por arriba de Benito Juárez. Y entonces la gente se sorprende y dice: oye, Que Viva México es una película muy crítica sobre la Cuarta Transformación, sobre López Obrador. Hablas de que se va a querer perpetuar en el poder hacia el futuro, igual que lo hizo el PRI. Y sabes que Damián Alcázar es un hombre tan inteligente y tan preparado que supo que aunque él no suscribiera esas posiciones que en realidad son mías y de Jaime, que somos los que escribimos, más mías que de Jaime, porque Jaime también es medio López Obradorista, a través del diálogo y de la tolerancia, porque además luego resulta que Joaquín se volvió el más anti-López Obradorista de la historia, pero trabajábamos juntos y nos respetábamos nuestros puntos de vista. Sabían que el que iba a suscribir lo que la película dice era yo. Las películas todas, desde mi primer cortometraje, dicen una película de Luis Estrada. Es una manera de firmarlas, para que no hayan dudas de quién es el que suscribe lo que la película dice. Y eso es. Entonces eso, con diálogo, con tolerancia, con trabajo, y entonces pues eso. Sí. Ahora también entendería que alguien me dijera: oye, yo no suscribo esto y por eso no quiero hacer la película. Pero pues hasta ahora no me ha pasado. A ustedes. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias. De verdad. 4, 3. Hola, amigos, estamos con Luis Estrada. Luis, mucha gente habla de tu cine político, pero a mí me interesa mucho tu cine de estilo. Camino Largo a Tijuana, Bandidos, Ámbar, que te preguntaba hace rato. ¿No extrañas hacer este tipo de cine? ¿No extrañas regresar a jugar a hacer cine hollywoodense? No, de ninguna manera, porque todas las películas las he hecho también con esa misma intención. Nada más que curiosamente lo que cambió sí fue la temática, pero siguen teniendo las mismas ambiciones cinematográficas. Siguen estando llenas de referencias, de homenajes al cine que me gusta y el cine que me ha marcado. Y además pareciera que son muy diferentes y no lo son tanto, porque también desde mis cortometrajes, pero Camino Largo, Bandidos, Ámbar y las siguientes 5 que me han hecho ya más famoso y más conocido y popular, tienen el mismo tono, son sátiras en el fondo, y creo que tienen muchos más vasos comunicantes entre ellas de lo que dejan ver a simple vista. Las otras no tenían tan abiertamente esta carga
carga política, esta de alguna manera intención de ofrecer un espejo muy contextualizado en términos históricos y políticos del México, pero creo que tienen mucho más vasos comunicantes de lo que dejan ver. Hablando de vasos comunicantes, hay muchos paralelismos, aunque pareciera que no, entre Ámbar y Camino Largo a Tijuana. Sí. La gran diferencia es que una es muy barroca y la otra es más minimalista. Me gustaría si nos puedes explicar muy rápido, y sé que pasó mucho tiempo ya. Ya ni me acuerdo de quién era yo en esas épocas. El final de Camino Largo a Tijuana es uno de los finales más impresionantes que hemos tenido por esos años de cine mexicano, en este vertedero, con Pedro Armendáriz, con toda esta cuestión. ¿Cómo recuerdas tú ahorita ese momento que marcó y yo creo que sigue marcando tu filmografía? Mira, uno es por el hecho de haberlo logrado. De verdad, haber producido esa película en las condiciones en las que lo hicimos y en el momento histórico que se hizo, fue sin duda un logro que creo que marcó, y a lo mejor suena muy pretencioso y muy ambicioso, pero que sí creo que marcó el cine mexicano, porque mostró que había otros caminos posibles para contarle una historia si tenías la necesidad de hacerlo. Y dramáticamente es una película que creo que tiene que refleja muchos de mis intereses de la persona que era yo en ese momento. Y por supuesto creo que tenía una visión bastante más optimista alrededor del mundo, de la sociedad, de lo que era ahora. Creo que el final de Camino Largo es el único happy end que he filmado, y creo que en parte porque creo que era yo un poco más ingenuo y más naif y tenía una visión más optimista del futuro. Luis, muchas gracias. Gracias a ti.